Desde mi posición como observador silencioso de esta historia, puedo decir que nunca había presenciado una transformación tan profunda en dos personas como la que estoy a punto de relatarles. Todo comenzó en una mansión de cristal y mármol en las afueras de Madrid, donde la empresaria más temida de España, Isabela Mendoza, de 34 años, acababa de dar a luz a gemelas que cambiarían para siempre el curso de su vida. Isabela había construido un imperio farmacéutico desde la nada, pero ahora, por primera vez en su existencia, se enfrentaba a algo que no podía controlar, dos pequeñas criaturas que lloraban sin cesar, como si hubieran nacido para torturarla. Observé cómo Isabela, con ojeras profundas y el cabello perfectamente arreglado convertido en un desastre, caminaba de un lado a otro del lujoso nursery a las 3 de la madrugada. Sus gemelas, Sofía y Carmen, llevaban 4 horas llorando consecutivas, y ninguna de las 5 niñeras que había contratado lograba calmarlas. «Es imposible», gritaba Isabela al teléfono con su asistente. «He contratado a las mejores profesionales de Europa y estas niñas siguen comportándose como salvajes». Sus palabras resonaban con una mezcla de desesperación y furia que jamás había mostrado ni en las reuniones de junta más tensas. «Y antes de continuar, una petición especial para ti que nos estás viendo. Necesitamos tu ayuda para llegar a 1000 suscriptores. Sin esta meta, lamentablemente no podremos seguir trayéndote documentales emocionantes como este. No dejes que este canal desaparezca por falta de apoyo. Solo tienes que hacer clic en suscribirse. Y algo que me emociona muchísimo, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Es increíble saber que tal vez tienes a alguien en Brasil, otro en México, alguien más en España. Me fascina esta conexión global que creamos juntos. Cada comentario con tu ubicación hace que este canal se sienta como una verdadera comunidad internacional. No seas tímido, comparte de dónde nos saludas». Fue entonces cuando Miguel Santos, su chofer de 42 años, subió discretamente las escaleras cargando una bandeja con té de manzanilla que había preparado sin que nadie se lo pidiera. Miguel llevaba 6 años trabajando para Isabela, siempre silencioso, siempre eficiente, siempre invisible. Era un hombre de estatura media, con manos callosas que delataban una vida de trabajo duro antes de convertirse en el conductor de la empresaria más poderosa del país. Lo que Isabela nunca supo es que Miguel había sido padre antes y que esa experiencia había quedado marcada en su alma como una cicatriz invisible que solo yo, como observador omnisciente, podía percibir. «Señora Mendoza», dijo Miguel con voz suave, «¿me permite intentar ayudar?» Isabela lo miró con desprecio. «Tú, un chofer va a hacer lo que 5 niñeras profesionales no han podido». Pero la desesperación pudo más que el orgullo. «5 minutos, Miguel. Si no funciona, te largas de aquí». Sin esperar respuesta, Isabela se dirigió al baño. Necesitaba un momento para no colapsar completamente. Lo que presencié a continuación fue algo extraordinario. Miguel se acercó a la cuna donde las gemelas lloraban desconsoladamente y con movimientos que parecían nacidos de una memoria muscular profunda, las tomó en sus brazos. Comenzó a mecerlas suavemente mientras tarareaba una nana que sonaba como si hubiera sido cantada 1000 veces antes. «Shh, pequeñas princesas», murmuró con una ternura que contrastaba completamente con la tensión que reinaba en esa casa. «Todo está bien, papá Miguel está aquí». En cuestión de minutos, algo mágico ocurrió. Sofía dejó de llorar primero, luego Carmen. Ambas se acurrucaron contra el pecho de Miguel como si hubieran encontrado exactamente lo que necesitaban. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía sobrenatural después de horas de llanto constante. Miguel se acomodó en la poltrona de cuero italiano junto a la ventana, y las gemelas se quedaron profundamente dormidas, con pequeñas sonrisas en sus rostros angelicales. Cuando Isabela regresó del baño, esperando encontrar el caos habitual, la escena que vio la dejó completamente paralizada. Ahí estaba Miguel, un simple chofer según su perspectiva, durmiendo plácidamente con sus 2 hijas acurrucadas contra él, como si fuera la cosa más natural del mundo. Por primera vez en semanas, sus bebés estaban en paz completa, pero en lugar de gratitud, lo que brotó del corazón de Isabela fue algo mucho más oscuro, una rabia profunda e inexplicable. «¿Cómo se atreve?», murmuró entre dientes. «¿Cómo puede ser tan fácil para él?». Esa noche, Isabela no durmió. Se quedó observando a Miguel con sus hijas, sintiendo cómo cada minuto de tranquilidad de las bebés era como una bofetada a su autoestima. Ella, que había conquistado mercados internacionales, que había vencido a competidores despiadados, que había construido una fortuna de cientos de millones, no podía hacer lo que este hombre sencillo había logrado en 5 minutos. Al día siguiente, Isabela tomó una decisión que yo, como observador, sabía que lamentaría profundamente. «Miguel», le dijo con voz fría mientras él preparaba el coche, «a partir de hoy tienes prohibido acercarte a mis hijas. Tu trabajo es conducir, no hacer de niñero». Miguel la miró con sorpresa y dolor. «Pero señora, si las niñas están tranquilas cuando...». «He dicho que no», gritó Isabela. «Tú no eres nadie, eres solo un empleado. Mis hijas no necesitan a un chofer, necesitan a su madre». Pero el destino tenía preparada una jugada cruel.
Doctor Alejandro Vega, el pediatra privado de la familia y un hombre de 38 años con fama de galán que había estado intentando conquistar a Isabela desde hace meses, vio en esta crisis la oportunidad perfecta. Alejandro era apuesto, elegante, con el título de uno de los mejores hospitales privados de Europa, pero yo podía ver algo en sus ojos que Isabela, cegada por su dolor, no percibía, una ambición despiadada disfrazada de preocupación profesional. «Isabela, querida», le dijo Alejandro durante su visita de rutina, «veo que estás agotada. Estas cólicas severas son más comunes de lo que crees. Tengo un tratamiento especializado que funciona maravillosamente». Lo que Isabela no sabía es que Alejandro había estado observando la situación desde lejos y había notado cómo Miguel calmaba a las bebés. Su plan era diabólico en su simplicidad. Si podía hacer que las niñas dependieran de él médicamente, se convertiría en el héroe indispensable que Isabela necesitaba. Alejandro comenzó a administrar sedativos suaves a las gemelas, justificándolos como vitaminas especiales para cólicos severos. Las bebés, efectivamente, se calmaron, pero yo podía ver cómo su vivacidad natural comenzaba a apagarse. Se volvían más apáticas, dormían demasiado y sus sonrisas espontáneas desaparecieron. Para Isabela, desesperada por cualquier solución, esto parecía un milagro. «Alejandro, eres un genio», le decía con una admiración que el médico saboreaba como un fino vino. Pero Miguel, desde su posición de simple chofer, notaba los cambios. Había algo diferente en las niñas, algo que le recordaba a... No podía ser. Durante sus ratos libres, cuando Isabela no estaba en casa, Miguel se acercaba sigilosamente al nursery solo para observar. Lo que veía lo llenaba de una preocupación creciente que yo, como testigo silencioso, sabía que tenía razones profundas y dolorosas. «Señora Mendoza», se atrevió a decir Miguel una tarde, «las niñas no parecen estar bien. Están demasiado tranquilas, duermen mucho, y cuando están despiertas es como si... ¿Como si qué, Miguel?», preguntó Isabela con irritación. «Como si estuvieran adormecidas, señora. No es natural en bebés tan pequeños». Isabela lo fulminó con la mirada. «¿Ahora también eres médico? El doctor Vega dice que están perfectas. Su tratamiento está funcionando de maravilla». Esa noche, Miguel no pudo dormir. Los recuerdos que había mantenido sepultados comenzaron a emerger como fantasmas del pasado. Hacía 8 años, él había sido padre de un hermoso niño llamado Diego. Su esposa había muerto en el parto, y Miguel se había convertido en padre soltero, volcando todo su amor en ese pequeño ser que se había convertido en su mundo entero. Pero Diego había tenido problemas respiratorios, y un médico sin escrúpulos lo había medicado en exceso, asegurando que era necesario. Miguel, confiando ciegamente en la autoridad médica, no cuestionó nada hasta que fue demasiado tarde. Su hijo murió a los 6 meses, oficialmente por complicaciones respiratorias, pero Miguel siempre supo que había algo más. Ahora, observando a las gemelas de Isabela, Miguel veía las mismas señales: la letargia excesiva, la falta de respuesta natural, la mirada vidriosa. No podía quedarse callado. Al día siguiente, decidió hacer algo que cambiaría todo para siempre. Miguel aprovechó que Isabela había salido a una reunión de emergencia y se dirigió al nursery. Allí encontró a Alejandro administrando las vitaminas a las bebés. «Doctor», dijo Miguel desde la puerta, «¿puedo preguntarle qué está dándoles a las niñas?» Alejandro se sobresaltó, casi dejando caer el frasco. «Miguel, ¿qué haces aquí? Esto es una consulta privada». «Es que las veo muy apagadas, doctor. No parecen bebés normales». Los ojos de Alejandro se endurecieron. «¿Estás cuestionando mi criterio médico? Eres solo un chofer». Pero Miguel había visto el frasco por un segundo y su experiencia pasada le había enseñado a reconocer ciertos medicamentos. «Doctor, eso parece un sedante. ¿Por qué les está dando sedantes a bebés sanas?» Alejandro se puso pálido, pero rápidamente recuperó su compostura. En ese momento, su mente maquiavélica urdió un plan que me hizo estremecer como observador. «¿Sabes qué, Miguel?», dijo Alejandro con una sonrisa fría. «Creo que deberías irte. Ahora». Pero Miguel se acercó más. «Doctor, por favor, dígame la verdad. Estas niñas no están enfermas. ¿Por qué las está medicando?» Fue entonces cuando Alejandro supo que tenía que actuar rápido. Mientras Miguel se inclinaba para revisar a una de las gemelas, Alejandro deslizó discretamente uno de los frascos de sedante en el bolsillo de la chaqueta del chofer. «¡Isabella!», gritó Alejandro al teléfono minutos después. «Tienes que venir inmediatamente. He descubierto algo terrible sobre Miguel». Cuando Isabela llegó corriendo, encontró a Alejandro con expresión grave y a Miguel confundido, tratando de explicar por qué estaba en el nursery. «Isabela, he encontrado esto en el bolsillo de Miguel», dijo Alejandro mostrando el frasco. «Son sedantes fuertes. Creo que ha estado drogando a tus hijas». El mundo de Miguel se desplomó. «No, yo jamás haría eso. Usted puso eso ahí», gritó señalando a Alejandro. Pero Isabela, ya predispuesta contra Miguel por los celos que sentía hacia su conexión natural con las bebés, vio confirmadas todas sus sospechas. «¡Lo sabía!»,
gritó. Sabía que había algo raro en ti, por eso mis hijas se calmaban contigo. Las estabas drogando. Señora, por favor, tiene que creerme, suplicó Miguel con lágrimas en los ojos. Yo nunca lastimaría a sus hijas. Yo perdí a mi hijo hace años. Jamás. Mentiroso. Isabela estaba fuera de sí. Llamaré a la policía ahora mismo. Vas a pagar por esto. Y efectivamente lo hizo. Esa misma noche, Miguel fue arrestado por el supuesto envenenamiento de menores. Las noticias se extendieron como pólvora. Chofer arrestado por drogar a las hijas de magnate empresarial. Desde la cárcel, Miguel no dejaba de repetir su inocencia, pero nadie lo escuchaba. Isabela, por su parte, se sentía justificada pero extrañamente vacía. Con Miguel fuera del cuadro, era Alejandro quien se había convertido en su salvador, el hombre que había protegido a sus hijas de un monstruo. No sé cómo agradecerte, Alejandro, le decía mientras él la consolaba. Sin ti, no sé qué habría pasado con mis bebés. Pero la verdad tiene una manera peculiar de salir a la luz, y a veces viene de los lugares más inesperados. Carmen Ruiz, una veterana niñera nocturna de 55 años que Isabela había contratado recientemente, tenía más de 30 años de experiencia cuidando bebés de familias adineradas. Carmen había visto de todo en su carrera, y algo en la situación de las gemelas Mendoza no le cuadraba. «Estas niñas no están bien», se dijo Carmen una noche mientras observaba a Sofía y Carmen dormir con una tranquilidad antinatural. «Los bebés sanos no duermen así». Había cuidado a cientos de niños y nunca había visto esta apatía extraña en bebés de apenas 3 meses. Esa madrugada decidió quedarse despierta para observar más de cerca. Fue entonces cuando presenció algo que la heló la sangre. Alejandro llegó sigilosamente al nursery a las 2 de la mañana, sacó un frasco de su maletín y procedió a administrar gotas a ambas bebés mientras dormían. «Vitaminas nocturnas», murmuró para sí mismo, pero Carmen reconoció inmediatamente que no eran vitaminas. La forma en que las bebés se relajaron aún más después de recibir las gotas, la manera en que sus respiraciones se hicieron más lentas, todo le confirmó sus sospechas más terribles. Carmen sabía que necesitaba pruebas, así que comenzó a documentar secretamente cada visita de Alejandro. Tomó fotografías discretas, anotó horarios e incluso logró grabar un video con su teléfono donde se veía claramente al doctor administrando medicamento a las niñas dormidas. Pero lo más importante fue que, arriesgando su empleo, logró obtener una pequeña muestra del líquido que quedó en la jeringa que Alejandro descartó descuidadamente. 5 días después del arresto de Miguel, Carmen no pudo seguir callada. «Señora Mendoza», le dijo con voz temblorosa, «necesito hablar con usted sobre algo muy serio». Isabela, que estaba revisando documentos legales relacionados con el caso de Miguel, la miró con impaciencia. «Carmen, estoy muy ocupada. ¿Puede esperar?» «No, señora. Se trata de sus hijas y del doctor. Vega». Lo que Carmen le reveló a Isabela esa tarde cambió todo. Le mostró las fotografías, el video, y le explicó sus observaciones sobre el comportamiento antinatural de las bebés. «Señora, ese hombre está drogando a sus hijas. Miguel era inocente». Isabela se quedó en shock completo. ¿Estás segura de lo que dices?» Carmen asintió gravemente. «Señora, he cuidado bebés toda mi vida. Sé cuando algo no está bien». La confrontación entre Isabela y Alejandro fue épica. Esa misma noche, Isabela fingió su rutina normal, pero había instalado cámaras ocultas en el nursery. Cuando Alejandro llegó para su visita nocturna, Isabela lo estaba esperando en las sombras. «¿Qué estás haciendo, Alejandro?», preguntó con voz gélida cuando lo vio sacar el frasco. Alejandro se sobresaltó, pero trató de mantener la compostura. «Isabela, querida, solo estoy dándole sus vitaminas». «¿Vitaminas que las dejan como zombies?» Isabela salió de las sombras con los ojos llenos de furia. «¿Vitaminas que un chofer inocente está pagando en la cárcel mientras tú juegas a ser el héroe?» Alejandro se puso pálido como la cera. «Isabela, no sé de qué hablas. Yo solo...» «¡Basta de mentiras!», gritó Isabela. «Tengo pruebas, Alejandro. Todo está grabado». Finalmente acorralado, Alejandro se desplomó. Con lágrimas en los ojos, confesó todo. Yo lo hice porque te amo, Isabela. Sabía que estabas desesperada, que te sentías inadecuada como madre. Solo quería ser tu salvador, el hombre que resolviera todos tus problemas». Su voz se quebró. «Cuando vi cómo ese chofer calmaba a tus hijas tan fácilmente, supe que tenía que eliminarlo de la ecuación. Las medicinas no las lastimaban, solo las calmaban. Pensé que con el tiempo dejarían de necesitarlas y tú me verías como el héroe que te ayudó a superar la crisis». Isabela lo miró con una mezcla de horror y repulsión. Tú pusiste en riesgo la salud de mis hijas por tu obsesión enfermiza y condenaste a un hombre inocente». Alejandro intentó acercarse a ella. «Isabela, por favor, yo nunca quise lastimar a las niñas. Todo lo hice por amor». «Eso no es amor», gritó Isabela. «Eso es la obsesión de un psicópata». La caída de Alejandro fue rápida y devastadora. Los análisis de sangre de las gemelas confirmaron la presencia de sedantes.
Las grabaciones de seguridad de la casa mostraron claramente sus visitas nocturnas no autorizadas. Su licencia médica fue revocada inmediatamente y enfrentó cargos por negligencia médica, poner en peligro a menores y conspiración para incriminar falsamente a un inocente. Pero para Isabela, lo peor no era la traición de Alejandro, sino la comprensión devastadora de lo que le había hecho a Miguel. El día en que Miguel fue liberado de la cárcel, Isabela lo esperaba personalmente en la entrada. Había perdido peso, tenía la mirada apagada y llevaba la ropa arrugada de quien había perdido toda esperanza. Cuando la vio, Miguel no mostró alegría, solo una profunda tristeza. «Señora Mendoza», dijo con voz ronca, «no era necesario que viniera». «Miguel». Isabela tenía los ojos llenos de lágrimas. «Yo no tengo palabras para disculparme. Tú trataste de proteger a mis hijas y yo te destruí por mis propios miedos». Miguel la miró con una mezcla de dolor y compasión. «Señora, usted no sabía». «Sí sabía», gritó Isabela. «Sabía que eras un buen hombre, sabía que amabas a mis hijas, pero mi orgullo, mis celos, mis inseguridades, te convertí en el villano cuando tú eras el héroe». Fue entonces cuando Miguel, quebrado emocionalmente, le reveló su historia completa. Le habló de Diego, de cómo había perdido a su hijo por confiar ciegamente en un médico corrupto, de cómo había jurado nunca más permitir que un niño sufriera lo que su bebé había sufrido. «Por eso reconocí los síntomas en sus hijas, señora. Por eso no pude quedarme callado, aunque sabía que usted no me creería». Isabela lloró como no había llorado en años. Se dio cuenta de que Miguel no solo había tratado de proteger a sus hijas, sino que había arriesgado todo, su trabajo, su libertad, su reputación, por dos bebés que ni siquiera eran suyas. Había actuado como el padre que ya no podía ser para su propio hijo perdido. «Miguel, ¿puedes perdonarme? No por lo que te hice a ti, sino por lo que casi les hago a mis propias hijas por mi estupidez». Miguel la miró durante un largo momento. «Señora, yo la perdono, pero usted necesita perdonarse a sí misma, y necesita entender algo. Ser madre no es una competencia. No se trata de ser perfecta o de hacerlo todo sola. Se trata de amar a sus hijas lo suficiente como para aceptar ayuda cuando la necesita». Los meses que siguieron fueron de lenta sanación para todos. Isabela mantuvo a Miguel como empleado, pero más importante, lo aceptó como parte de la familia extendida de sus hijas. Las gemelas, una vez que los sedantes salieron completamente de su sistema, florecieron de una manera hermosa. Eran vivaces, curiosas, y tenían personalidades distintivas que habían estado ocultas bajo la bruma química. Isabela aprendió a ser madre, no la madre perfecta que había imaginado, sino una madre real, con miedos, errores y mucho amor. Miguel se convirtió en una figura paterna para las gemelas, no reemplazando a Isabela, sino complementándola. Las niñas crecían felices, con la seguridad de tener tanto a una madre exitosa y fuerte como a un hombre gentil que las amaba incondicionalmente. Alejandro fue sentenciado a 5 años de prisión y perdió todo: su carrera, su reputación y cualquier respeto que hubiera tenido en la comunidad médica. Pero quizás su castigo más grande fue entender que su obsesión había destruido no solo su vida, sino que casi destruye la de 3 inocentes. Un año después, en el primer cumpleaños de Sofía y Carmen, Isabela organizó una fiesta pequeña e íntima. Mientras observaba a Miguel jugando con sus hijas en el jardín, enseñándoles a dar sus primeros pasos, se acercó a él. «Miguel, hay algo que necesito decirte». Él la miró con curiosidad. «Tú dijiste una vez que mis hijas no te necesitaban a ti, sino a su madre. Te equivocaste. Nos necesitábamos todos mutuamente. Una familia no siempre es de sangre, a veces es de amor». Miguel sonrió por primera vez en mucho tiempo, con una sonrisa completa y genuina. «Señora Isabela, sus hijas me han dado algo que pensé que había perdido para siempre, la oportunidad de ser padre otra vez, pero esta vez lo estoy haciendo bien». Isabela asintió, viendo cómo Sofía había logrado ponerse de pie agarrándose de la pierna de Miguel, mientras Carmen aplaudía emocionada desde su posición sentada en el césped. «¿Sabes?», dijo Isabela contemplando la escena, «mi empresa puede conquistar mercados en todo el mundo, pero aprender a ser madre, esa ha sido mi mayor victoria, y no la habría logrado sin ti». Miguel levantó a Sofía en sus brazos y la hizo reír con una de sus caras graciosas. «No, señora, la victoria es de ellas. Estas pequeñas princesas nos conquistaron a todos nosotros». Desde mi posición como observador de esta historia extraordinaria, puedo confirmar que algunas veces las personas más importantes en nuestras vidas son aquellas que inicialmente vemos como insignificantes. Miguel nunca fue nadie. Era exactamente lo que esa familia necesitaba. Y Isabela aprendió que el verdadero poder no viene de controlar todo, sino de tener la humildad de reconocer cuando necesitas ayuda y la sabiduría de valorar a las personas que te la ofrecen sin esperar nada a cambio. La historia de la millonaria que humilló al chofer se convirtió en la historia de una mujer que aprendió que el amor verdadero no conoce clases sociales y que a veces los héroes vienen disfrazados de personas comunes que hacen cosas extraordinarias por amor puro e incondicional.